de todas las comisiones que se han delegado. Muy bien, y comienzo a compartir mi pantalla. No sé si pueden verla ya. Sí, doctor. Bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar con el segundo, los segundos temas que tenemos en nuestro programa, y hoy vamos a hablar acerca de las teorías psicológicas y cómo se pueden aplicar precisamente en teoría matemática. Solo permítanme un momentito que yo solo, ya me están ayudando ahí, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar del axioma a la mente, que es lo que lleva. La matemática va a ocurrir en mentes concretas. En este caso, pues, la educación matemática trasciende de una lógica interna de la disciplina y pues enseñar exige comprender cómo el estudiante construye psicológicamente la estructura formal y cómo es la parte del sujeto que aprende, ¿verdad? Entonces, en la estructura formal ustedes pueden ver aquí una imagen donde tienen bastantes conceptos matemáticos como matrices, como ecuaciones, funciones, figuras inclusive, pero ¿cómo aprende el sujeto? El sujeto va aprendiendo por medio de nociones numéricas sobre estructuras algebraicas y sobre razonamientos funcionales. La situación aquí es de que eh, es bastante abstracto llegar a esta situación para poder ver cómo es la mente de una persona cuando piensa matemática. Inclusive hay una situación que me llama mucho la atención porque la matemática despierta bastantes regiones del cerebro que, que no lo hace cualquier otra ciencia. Lo que pasa es que la matemática amplía realmente la parte cerebral y genera nuevas conexiones para, para ir aumentando esta visibilidad abstracta del concepto matemático. Es por eso que cuando el sujeto va comprendiendo estas tres partes, la noción de números, las estructuras algebraicas y los razonamientos funcionales, su mente va ampliando para generar otras cosas más de conocimiento. Bueno, si ustedes observan la diferencia entre una persona también que aprende matemática desde la parte que se necesita que se aprenda, y una persona que busca solamente el algoritmo matemático, pues también su forma de procesar el- el- en su mente es muy distinta. Y tanto la matemática como la filosofía eh, permiten llegar a campos que no se han llegado normalmente, ¿verdad? Entonces es por eso que cuando nosotros empezamos a visualizar y a pensar en los objetos matemáticos, esto nos permite ampliar mucho más nuestra mente. Ahora, aquí hay 5 piezas del rompecabezas cognitivos. En este caso, pues, cada estudiante tiene o cada perspectiva teórica y tiene una iluminación de una dimensión específica como cómo el estudiante va asimilando y procesando el dominio del conocimiento matemático. Y precisamente aquí hay 5 teóricos. Está Piaget, que está como parte de la construcción, del constructivismo. Vygotsky, que está como la mediación, cómo se va a mediar el conocimiento matemático. Ausubel es acerca del conocimiento previo que se tiene, que en este caso, pues, todos tenemos un conocimiento específico, solamente que
no ha sido desarrollado en una zona de desarrollo próximo. También está Brunier, que habla acerca del descubrimiento, descubrir estos nuevos conocimientos, y Duval, que nos lleva a la representación. Para Jean Piaget, la matemática es como una acción interior. En este caso, pues, se trabajaría como tres peldaños. La acción física, que es agrupar, ordenar y comparar, que es algo que estuvimos hablando la semana pasada. Yo les comento, tal vez en su momento, cuando yo tenía a mis hijos en establecimientos, habían cosas que yo miraba y yo decía, no, esto no está bien. Yo recuerdo que cuando mi hijo más grande empezó a estudiar en el colegio y, y hicieron una clase abierta y pues estaban en preprimaria y la primera clase era identificar cuáles eran los números. Y entonces yo le decía a mi esposa, es que no está bien porque primero tiene que pasar esta parte tangible, no llegar directamente a lo abstracto, ¿verdad? A los niños primero se tiene que ir asimilando el concepto de número, clasificando, ordenando, comparando, y no directamente llevarlos a la parte de la abstracción que muchos van a tener tropiezos en la asimilación de los conceptos. Para Piaget, el segundo peldaño es la relación mental, es la conservación de cantidad. Cinco objetos siguen siendo cinco objetos sin importar su disposición. En este caso, pues seguimos siendo una parte de comparación, una parte de poder asimilar esos conceptos. Y por último, el peldaño 3 está la estructura lógica, que sería la inclusión jerárquica y la formalización que puede tener la matemática, como los números, como las expresiones algebraicas, todas esas partes que ya nos lleva a un razonamiento más abstracto. Entonces, yo la verdad, soy sincero, no recuerdo cómo me enseñaron a mí. De la parte inicial, cómo aprendí los números, no lo recuerdo en este momento, no tengo en recuerdos eso todavía, pero sí me preocupó en el caso de algunas formas que se han tratado de enseñar, ¿verdad? Que son cuestiones que nos permiten reflexionar hasta nuestra acción docente. Tenemos a Vygotsky, que él precisamente habla sobre un puente de mediación semiótica. Si ustedes se dan cuenta, pues en la parte izquierda tenemos la comprensión asistida y en el puente tenemos algunas preguntas que nos llevan a la comprensión autónoma. Primero es, ¿qué operación afecta primero a la incógnita? Por ejemplo, podemos tomar este 2x más 3 es igual a 11. ¿Qué operación inversa conserva la igualdad? ¿Qué debe hacerse para mantener el equilibrio? Y así cruzar al puente a la comprensión autónoma. Entonces, los signos matemáticos y el diálogo no solo se representan en ideas, sino se asocian, organizan, perdón, en una actividad mental del estudiante. Ustedes van a observar, y yo, bueno, lo escuché inclusive en ingeniería cuando fui estudiante, pero muchos docentes, cuando son ecuaciones, utilizan los términos pasa a sumar, pasa a restar. Inclusive me da risa porque con mi hijo había un tema de química. Yo le decía a mi hijo, mira, yo ya tengo rato de no tocar nada de química. Vamos a ver si me recuerdo, le dije. Entonces, era nomenclatura, que es uno de los temas más básicos de química. La- Una, una parte modular, como son las factorizaciones en matemática, ¿verdad? Pero me recordaba de las primeras dos, que era eh, la nomenclatura stock
Bueno, la otra no me recuerdo, pero el nombre de la tercera era la clásica, que esa, inclusive, pues les comento que ya no mucho se utiliza por eh, algunas situaciones que no se encuentran, como la parte de las tablas periódicas, los números de valencia y todo. Entonces, algunos autores señalan que mejor es importante utilizar las primeras dos. Pero hay escuelas, establecimientos que todavía siguen utilizando esta nomenclatura para enseñarla. Y pues había alguna situación y me da risa porque yo le dije a mi hijo, mira, porque mis hijos tienen esto claro, la inteligencia artificial no tiene que servirles a ustedes para pensar, porque si ustedes utilizan la inteligencia artificial para pensar, les va a quitar a ustedes esa oportunidad de aprender y de teorizar. Pero sí puedes hacerles consultas, le dije, hacerle consulta porque hoy de esto ya no mucho me acuerdo, le dije. Y me da risa que la inteligencia artificial también usa esos términos de pasar a sumar, pasar a multiplicar, pasar a dividir, que son eh, erróneos para la comprensión de la matemática. Desde ahí nos podemos dar cuenta que todavía hay algunas falencias en las inteligencias artificiales. Porque en una ecuación no se pasa a sumar. Eso no es correcto. Por ejemplo, si yo tengo una balanza donde tengo dos cajas en un lado y dos monedas, y esas cajas tienen la misma cantidad de monedas, y en la otra, en el otro lado de la balanza tengo una caja y tengo ocho monedas, ¿cómo saber cuánto tengo en cada caja? Entonces si voy quitando de uno para que se permanezca el equilibrio, tendría que quitar del otro lado. Entonces, por eso es de que nosotros hablamos es de que restamos en ambos lados, sumamos en ambos lados, dividimos en ambos lados, que es lo que realmente ocurre en una ecuación. Cualquiera podría decir, bueno, pero lo que pasa es que así lo aprenden los chicos, sí, pero que ellos lo aprendan. No de usted, usted enséñale cómo tiene que ser. Ellos van a encontrar tutorías y todo eso, donde van a encontrar esas técnicas, a eso se le conoce como recursos mnemotécnicos, se le llama a eso que les estoy comentando. Inclusive para hablar de la integral por partes, utilizan un recurso mnemotécnico para no olvidarlo. Por ejemplo, dicen, un día vi a una vaca vestida de uniforme, por ejemplo, que son recursos que se utilizan para la memoria y si bien funciona, y sí funciona, pero el problema es que no permite el- la asimilación del objeto matemático en sí, que es lo que yo quiero señalar en este caso. Por eso es de que Vygotsky señala este puente para pasar de una comprensión asistida a una comprensión autónoma. No sé si alguien quiere comentar acerca de esto. Eh, Doctor, buen día, le saluda Lester. Fíjese que de la comprensión asistida a la autónoma, comentar a ver si no estoy malentendiendo. Ujú. Sería como lo del apoyo del docente, ¿verdad? Que uno no, por ejemplo, las primeras ecuaciones, el estudiante llega, o cuando uno fue estudiante llega con el catedrático y valida, o lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Validando este conocimiento con comprensión asistida. ¿Iría por ese camino? Sí, así es. O sea, en este caso, el docente sería como ese puente para llegar a esa comprensión autónoma. Pero el docente va interactuando con preguntas reflexivas para que el estudiante vaya asimilando ese concepto. Y no, o sea, el docente puede enseñar el algoritmo, pero si volvemos a decir de enseñar el algoritmo, eh, tiene que enseñar también la parte conceptual y ser este puente donde permita
esta mediación semiótica, donde, por ejemplo, preguntarle, ¿por qué podría hacer para quitar este 3, ¿verdad? Este 3 que tenemos y dejar solamente la variable, la variable con su coeficiente acá. Ah, bueno, podemos restar en ambos lados el 3. Si yo resto en ambos lados el 3, sigue estando eh, equilibrada mi balanza, podría ser en este caso, pues, tomándole una alegoría a la balanza con esta expresión. Entonces, el docente sirve como esa mediación para llegar a esa comprensión autónoma. Así es. Doctor, otra pregunta. En este proceso de mediación entre de comprensión asistida y comprensión autónoma, este, ¿qué relación tiene con el contrato didáctico y los efectos como el Topaz, por ejemplo, o el Jordain, o no hay relación directa entre ellos? Mire, en el contrato didáctico, sí. En el contrato didáctico, bueno, las diferentes teorías de educación matemática, no sé, ¿qué teoría estudiaron ustedes la semana pasada? En el curso de teorías, Ajá. solo como me corregirán los compañeros, como un enfoque de por qué la educación matemática es una ciencia y nos fuimos enfocando en eso y Ah, directamente una teoría como tal, no, pero sí como un preámbulo para ver posteriormente todas esas teorías. muy bien. Bueno, es que le decía porque las diferentes teorías tienen una situación del contrato didáctico. En el caso, hablando generalmente del contrato didáctico, pues aquí lo mejor para que llegara a una comprensión autónoma es que el docente sirva como un mediador que permita, o un consultor también podría ser, que el estudiante vaya consultando cómo llegar a esta comprensión autónoma. Entonces, el, este contrato permite que el docente pueda ir sugiriendo algunas situaciones para esa comprensión. Obviamente existen las clases magistrales, no se les puede quitar el mérito del docente como expositor, pero para estos temas sería mejor el tomar como un mediador del conocimiento y haciendo algunas situaciones eh, cognitivas que permitan ahí esa comprensión específicamente. Entonces, aquí se podría hacer como un tipo consultor donde se hacen preguntas. Estas preguntas pues conducen a este aprendizaje por medio de, de ir razonando y siendo guiados por el docente, que es lo que podría sugerir en este caso de la mediación semiótica. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Bueno, los signos matemáticos y el diálogo no solo representan ideas, organizan la actividad mental del estudiante. Entonces, David Ausubel señala otra parte que es importante, que es el anclaje de los saberes previos. Todos tenemos conocimientos, X o Y, de X o Y manera. Nosotros tenemos alguna manera de poder utilizar esos conocimientos. Yo les comentaba a los de la de teoría de educación matemática como disciplina científica uno que, por ejemplo, nosotros ahí estuvimos hablando acerca de varias teorías, pero eran teorías que tendrían una forma sociocultural, formativa con la parte de la asimilación de un concepto, inclusive desde la parte ancestral, la parte cultural, sociocultural, de que aprovechando esos conocimientos previos se podría sacar mucha información para poder utilizar ya con los conocimientos nuevos.
Pero, como les digo, la idea de las teorías de educación matemática como disciplina científica uno permitía esa situación de ir conociendo estos aspectos desde la parte sociocultural. Lo que se quería impartir en este trimestre era ya las teorías que eran más formalistas, más específicas, como la teoría del enfoque ontosemiótico, la teoría de representaciones semióticas, la lógica semiótica y también la teoría que yo creo que es la teoría simbolista de educación matemática pura. Entonces, se buscaban tener inclusive se podían hacer una vinculación entre dos teorías, por ejemplo. Y en el caso de los estudiantes del trimestre pasado, yo les hice una vinculación de algunas aplicaciones de la teoría etnomatemática y la teoría de representaciones semióticas al utilizar la geometría en cómo se llama la construcción de barriletes, en bastantes culturas que se tenían aquí en Guatemala. Pero vuelvo a repetir, en esa presentación que les hice, se estaban vinculando dos teorías. Y esto también se puede permitir con otras teorías también. Por ejemplo, ahorita en este mes va a salir publicado eh, mi teoría, que utilicé en un curso de aquí de Guatemala con el enfoque ontosemiótico, la teoría simbolista de educación matemática pura con el enfoque ontosemiótico. Esto permite hacer un sincronismo donde se pueda utilizar estas teorías y poder sacar productos nuevos que fortalezcan inclusive el aprendizaje. Entonces, tomando lo que señalaba Auswell, podemos tomar un constructo acerca de eh, de las cuatro formas del aprendizaje significativo, las cuatro momentos del aprendizaje significativo, donde está el conocimiento nuevo, previo. Después está el conocimiento nuevo, la ejercitación y la aplicación, que es donde nosotros podemos utilizar. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, aquí nosotros tenemos un conocimiento previo. Por ejemplo, ¿qué es un cuadrado? Pero en la construcción del conocimiento nuevo, podemos utilizar este cuadrado para ir haciendo una repartición de términos y llegar a la concepción del binomio al cuadrado, que esto nos llevaría a algo que nosotros ya lo aprendimos hasta de memoria, que se escucha relatar por los estudiantes como el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, todos tienen un conocimiento. La idea es llegar a ver qué es lo que ellos tienen como base para partir de ahí y llegar a los conocimientos nuevos. Todo nuevo contenido debe conectarse con experiencias anteriores, que es lo que señalaba Auswell. Todos se tienen que conectar con experiencias anteriores sin organizadores previos y el estudiante memoriza en el vacío, que es lo que señalaba Auswell. Ahora, Brunner señalaba acerca de un descubrimiento guiado. Por ejemplo, eh, hablar sobre el modo de inactivo, que es la acción, después el modo icónico, que sería la imagen, y el modo simbólico, que es el lenguaje formal. El aprendizaje, según Bronner, no es abandonar al estudiante, sino guiarlo a través para que transite de la acción al símbolo, comprendiendo la necesidad intelectual de la fórmula. Por ejemplo, en este caso, pues nosotros aquí tienen un ejemplo de una pizza, que esta pizza pues tiene una representación de fracción, ¿verdad? Dependiendo la cantidad que nosotros vayamos teniendo de esas fracciones. Y al tener esa suma de estas fracciones, llegamos a la totalidad, ¿verdad? Que podríamos ir a la unidad, que llegaríamos en este caso. Pero vuelvo a repetir, aquí lo que señala es como un descubrimiento que ha sido guiado por parte del estudiante, como lo que señalaba Lester. El docente iba guiando para que se fuera comprendiendo estos aprendizajes. Y Raymond Duval habla sobre la coordinación semiótica. Y quiero
repetir un poquito aquí en este caso. Cuando hablamos de semiótica, de los símbolos, nosotros hablamos directamente de una representación. La semana pasada les estuve mencionando que los objetos matemáticos son puros, son abstractos, son, no tienen una concepción directamente en el mundo natural. Ahora, muchos pueden decir, es que aquí hay una parábola. Momento, no es una parábola, es la representación de una parábola. O un punto, por ejemplo. El punto es una ubicación, que en este caso, ¿cómo representa una ubicación? Es muy complejo, por eso es de que se señala con un círculo relleno. Una recta, por ejemplo, también, que no tiene anchura, no tiene límite inclusive, pero nos sirve para representarlo en las divisiones de las paredes, que podemos observar eso para una representación semiótica. Entonces, el objeto matemático pasa por bastantes tratamientos. Y aquí Raymond Duval decía que comprender profundamente un objeto matemático exige coordinar al menos dos registros distintos. La conversión entre ellos es el mayor desafío. Por ejemplo, tenemos la ecuación al texto descriptivo y aquí se hace una conversión, miren, a las tablas de valores para llegar a la gráfica de parábolas. Entonces, estos tipos de tratamientos que se señalan acá, este tipo de tratamiento es para llegar a representar precisamente estas representaciones. Quiero ver si tengo aquí, eh, a ver, ahí está. Este es el que vi el año, eh, el anterior, eh, la anterior corta antes que ustedes. Por ejemplo, aquí habla acerca de una representación mental a una representación semiótica, que la actividad matemática necesita de modos de funcionamientos cognitivos que requieren una movilización a estas representaciones. Por ejemplo, los objetos matemáticos. Tenemos los objetos matemáticos que no son accesibles a la percepción y lo llegamos a representar como la recta que pasa por dos puntos. Y están aquí dos objetos que son los ostensivos y los no ostensivos. Los ostensivos son aquellos que se perciben, que se pueden tocar, que se pueden manipular. Y los no ostensivos son aquellos que no se pueden percibir o mostrar por sí mismos, como las ideas, los conceptos, las creencias, etcétera. Estos dos llevan a las tareas de las problemáticas. Y pues aquí quería mostrar algunas situaciones de los tratamientos. Vamos a ver. Aquí llegamos a un término que decía Duval. No hay semiosis, no hay noesis sin semiosis, decía. No hay noesis sin semiosis. Lo que señala esto es que no se puede aprender con un concepto matemático sin pasar por el tratamiento y la conversión de esas partes. Quiero llegar a una parte, a los tratamientos. Esto es lo que quería ver. Miren, estos tratamientos son las formas en que nosotros vamos a llevar a los estudiantes a comprender esas situaciones. Por ejemplo, aquí hay un problema. Juan es 3 años mayor que Pedro. Juan tiene 23 años de edad. ¿Qué edad tiene? Entonces, tenemos esta conversión donde llegamos a la parte simbólica, pero aquí tenemos un tratamiento donde mantenemos el mismo sistema semiótico. Por ejemplo, acá sumar las dos variables que nos da 2x, restar el 3 en ambos lados que nos daría 20, dividir el 2 en ambos lados que sería 10 en este caso. Esos son los procesos cognitivos del pensamiento según Duval. Entonces, este tipo de conversiones y de tratamientos nos permite llegar a esas situaciones. Solo voy a dejar de compartir aquí o voy a pasar a la otra que estábamos. Por lo mismo,
es de que llegamos a esta situación. Para llegar a esa comprensión del objeto matemático, tenemos que llevar a una conversión y a un tratamiento que permita asimilar el concepto matemático que es puro a poder hacer una representación de ellos. Entonces, aquí tenemos una matriz donde podemos hacer una comparación del aprendizaje matemático. Vamos a ver el foco cognitivo de los diferentes teóricos, el rol docente de los diferentes teóricos y la visión del error y dificultad de los diferentes teóricos. Por ejemplo, el foco cognitivo de Piaget son las estructuras lógicas. Y el rol del docente es proveer un material para que se pueda manipular. Y la visión del error es expresar de esa estructura en el desarrollo. Miremos lo mismo en Vygotsky. Vygotsky tiene un foco cognitivo en la interacción social, o sea, llevar a la asimilación del concepto con lo que tenemos en la parte social. El rol de docente es medir con lenguaje y herramientas. Pero ¿cuál es la visión, el error y dificultad? Es que falta el andamiaje para llegar a la zona de desarrollo próximo. El Ausubel, en caso de Ausubel, el foco cognitivo es el significado y el anclaje. El rol del docente, activar organizadores previos. Y la visión es la síntoma del aprendizaje mecánico, que tiene alguna situación donde se puede ver ese error, dificultad, que es llegar al aprendizaje mecánico. En el caso de Brunner, su foco cognitivo son los modos de representación. El rol de docente es guiar la exploración por medio de patrones. Y la visión del error y dificultad es un salto prematuro al modo simbólico. Y Duval eh, tiene los registros semióticos. Su rol docente es enseñar la conversión entre los registros y la visión del error y dificultades que fallan la traducción de un registro a otro. Ahora, vuelvo a señalar, pensemos en el caso de la arquitectura de una clase enseñando la pendiente. En este caso podríamos señalar que las teorías no compiten, se secuencian para construir un aprendizaje. Podemos utilizar una combinación entre ellos. Por ejemplo, primero los saberes previos, una situación cotidiana donde se va inclinando al cambio para llegar a una exploración, que es la construcción de valores observando las regularidades. Se puede hacer una actividad donde se pueda explorar esa parte, seguido de una mediación donde se hacen preguntas guiadas sobre la relación de la diferencia en Y y la diferencia en X. Llegaríamos a una coordinación donde se traslada la gráfica a la razón de la pendiente, cuando ya decimos que es la diferencia de Y dividido en la diferencia de X. Y llegar a una estructura donde llegamos a una representación como la ecuación punto pendiente, que nos dice que Y es igual a la pendiente por X más un punto B, que es el punto intersecto. Entonces, esta sería la arquitectura de una clase donde se permite construir las diferentes teorías para llegar a una asimilación del concepto. Ahora, ¿qué implicaciones tenemos para este diseño didáctico? Tenemos que tener algunos puntos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos que saber que sí, Gerson, por favor. Gracias, doctor. Perdone, solo no sé si pudiéramos regresar a la diapositiva anterior, solo que no le pude tomar una captura. Muy Sí, amable, no tenga gracias. pena. No tenga pena. Gracias, doctor, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces en este caso las implicaciones para el diseño didáctico. Reconocer que se necesita un punto de partida. Esas van a ser nuestras bases para un dominio matemático. El estudiante no llega vacío, tiene ideas previas y filtran al nuevo conocimiento. Lo segundo sería promover una actividad intelectual.
que nos permita exigir una representación, una verbalización y una justificación continua. Otra parte, otra base para llegar a esto es mediar el lenguaje. No basta con escribir símbolos en la pizarra, hay que construir el significado. Si yo muestro en la pizarra, en la pizarra la ecuación cuadrática, la fórmula cuadrática que es x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo eso dividido entre 2a, no basta con escribir los símbolos en la pizarra. Hay que construir el significado. ¿Qué significa esta parte? ¿Qué significa esto? ¿O qué puedo hacer con esto? Esa es la parte de un didacta de la matemática, mediar ese lenguaje. Lo otro es articular las representaciones, integrar voz, símbolo, gráficas, tablas, contextos en cada sesión. Que nuestra forma de transmitir el lenguaje no se base solo con la pizarra y lo que yo voy escribiendo con la pizarra, diciéndolo con las palabras, sino que hay que ir articulando las diferentes representaciones. Yo represento esto en una expresión, lo puedo graficar, lo puedo verbalizar. O sea, en este caso, según el enfoque ontosemiótico, hay 3 componentes del lenguaje, que es, primero, el, la visualización, que es la parte gráfica. Lo otro que son las expresiones, que en este caso sería los símbolos matemáticos, y lo otro que sería la verbalización, lo que voy hablando en este caso. Entonces, ahí se permite una articulación de representaciones. Y lo último, leer el error. Interpretar la equivocación como un dato cognitivo es valioso para poder recalibrar la intervención. Si yo puedo identificar los errores por medio de lo que estoy haciendo en la clase, puedo permitir una forma de calibrar para que se pueda asimilar mejor el conocimiento. Y es ahí la razón, chicos, de que yo les digo que, ¿por qué un matemático educativo tiene que saber más que los otros matemáticos? Es porque los matemáticos educativos enseñan y tienen que dominar más los temas. Tienen que representar de diferentes formas un mismo concepto matemático hasta que se pueda asimilar. Es ahí donde radica la importancia del matemático educativo. No se queda solamente en poder hacer matemáticas, sino que tiene que construir conceptos para poder asimilar la forma de asimilar el concepto. Si yo les hago la pregunta, ¿será que solo con una persona con saber matemática puede enseñarlo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Una persona que sabe matemática necesariamente implica que tenga que enseñarlo? Yo considero que no es conveniente solo el conocimiento, porque conocimiento se puede tener, pero tal vez no una forma correcta de transmitirlo. Exactamente. ¿Quién habló? Fui yo, Michael Donis. Muchas gracias, Michael. Exactamente. Nosotros vamos a conocer y podemos observar a varias personas que son matemáticos, pero no pueden enseñar la matemática. O varias personas que son físicos teóricos, pero no pueden enseñar física. No significa, no es un sinónimo de saber matemática a enseñar matemática, no son sinónimos. Por eso es de que es importante que alguien que quiera enseñar tenga esta parte de poder hacer tomar algunas formas para transmitir un conocimiento. Ahí es la situación. Ahora, si nosotros miramos la asimilación de concepto, vuelvo a repetir, supuestamente, el matemático educativo tendría que saber más que un matemático puro y un matemático aplicado, porque a ellos les corresponde llegar a ese proceso de asimilación de conocimientos. Pero muchas veces no es así. O sea, ahí es donde tenemos el error, donde tenemos que
mejorar nuestra matemática, porque muchas veces para que haya una transposición didáctica, que era lo que señalaba Chivalart, tiene que haber tres pasos. Primero, el conocimiento, el saber sabio, o sea, el conocimiento de la disciplina. Después, el saber enseñado y después el saber transmitirlo. Son tres conceptos que nosotros necesitamos en este caso. Hay un micrófono encendido, chicos. Entonces, vuelvo a repetir, esos tres componentes son los que nos ayudan a llegar a una transposición didáctica. El saber sabio, el conocer mi disciplina, el saber enseñado, el saber cómo se hace para poder enseñar estos temas y el poder transmitir lo que es, yo voy a utilizar esta teoría, yo voy a utilizar este mecanismo para que se pueda asimilar el concepto. Entonces, todas estas bases que ustedes vieron acá, que es reconocer el punto de partida, promover actividad, mediar el lenguaje, articular representaciones y leer el error, esto nos llevaría a un dominio matemático. ¿Mira aquí? Entonces, esto... Doctor, disculpe, solo dígame. una cuestión. Fíjese que no sé si pudiera regresar a la presentación anterior, Ajá. donde dice articular representaciones en cuanto a las implicaciones para el diseño didáctico. Esta articulación de representaciones, perdón, ¿tiene que ver con la teoría de Duval o más con el enfoque ontosemiótico? Esa sería una pregunta. Y segundo, cuando se habla de representaciones, ¿pasa lo mismo que, por ejemplo, con el enfoque socioepistemológico y el ontosemiótico, que, por ejemplo, las prácticas no se definen exactamente igual? ¿Pasaría lo mismo con las representaciones? Sí, exactamente, porque realmente tenemos esa situación de que para todos el objeto matemático es distinto. Por ejemplo, si yo le hablo la teoría no matemática, el objeto matemático es un objeto real que se tiene desde una práctica social. Pero, por ejemplo, si hablamos del objeto en mi teoría es diferente. El objeto matemático es puro, es abstracto. Entonces, todas las teorías tienen diferentes concepciones. En este caso, para hablar de la aplicación de las teorías, tendríamos que utilizar estos tres últimos. Estos tres últimos hablan acerca de la teoría que yo voy a utilizar. Medir el lenguaje, la articular y leer los errores. Ahí es donde nosotros utilizamos la teoría no matemática, la socioepistemológica, las representaciones semióticas, la antropológico, lo didáctico, el enfoque ontosemiótico, la teoría de educación matemática pura, la lógico-semiótico, la teoría socioepistemológica, así, todas las teorías que van creciendo. Esto se lleva en estos tres aspectos que usted mira, estas tres bases que usted mira. Dependiendo cuál es la teoría que usted va a utilizar, aquí tiene que situarse, mire. Esto es lo que se sitúa en la teoría que usted va a utilizar. ¿Estamos? Sí, doctor. Solo una pregunta más que era más con relación a mi primera interrogante de mi participación anterior. Yo Sí. veo de que, por ejemplo, el equipo del doctor de Granada, el doctor Codino, investiga no mucho, pero sí con cierta frecuencia la teoría de Duval. ¿Hay cierta convergencia ahí o por qué se da esa mezcla, digamos? Sí, hay una convergencia. Lo que pasa es que en el caso del enfoque ontosemiótico, eh, llega a hacer representaciones semióticas. Y cuando hablamos de las representaciones semióticas, tendríamos que hablar acerca de Dual. Por eso de que hay algunas teorías que se basan de otras, ¿verdad? Yo le podría decir en este caso, cuando se habla acerca de, de las representaciones semióticas en el enfoque ontosemiótico, es porque llevan en sí esa parte de la semiótica.
Y ahí es donde se utiliza esa representación, donde se necesita citar a Duval para llegar a esa comprensión por medio de la asimilación. Yo creo que, no sé si usted me haría favor de googlear cuál fue primero, si la representación semiótica o el enfoque autosemiótico. Y si nos dice también. Está bien, doctor, yo voy a googlear e investigar. No lo puedo hacer ahorita para que así de una vez le hable acerca de eso. ¿Cuál es? ¿Cuál fue creado primero? ¿Cuál fue? O sea que son relativamente paralelas, doctor. Son paralelas. Bueno, entonces... No, ahorita le respondo. Ya. Solo me aparecen definiciones de la teoría y todo. Pero no sale la fecha de creación. Eso voy a ver. Le voy a preguntar a la Dale. ChatGPT también. Es que me aparecen los papers del doctor Godino, pero 2024, 2017, los sí, más pues. recientes. Y no me aparece, tampoco sé el paper referente que le da origen a la teoría de las representaciones de Raymond Duval. No he leído mucho sobre eso. Sí, mire, lo que sucede, yo, si no estoy equivocado, por eso de que le preguntaba, si no estoy equivocado, primero salió las representaciones semióticas. Y debido a eso es que se toman esas partes para poder hacer un sincronismo entre entre las dos teorías. Por ejemplo, yo le puedo señalar en este momento, yo que he compartido ahorita con Vincent Font, que es otro de los precursores del enfoque ontosemiótico. Yo ahorita he visto que se ha hecho un sincronismo entre el enfoque ontosemiótico y la teoría etnomatemática, que se ha permitido esas situaciones, ¿sí?, donde se hacen investigaciones vinculando las dos teorías. Y era lo que le estaba comentando también hace un ratito, que yo hice eh, un sincronismo entre mi teoría y la teoría y el enfoque ontosemiótico, que me salió un buen resultado que va a salir publicado en este mes que le estaba comentando a sus compañeros. Y, con decirle que son diferentes teorías, no señala tampoco que no se puedan también intervenir en tomar una de una y otra de otras, que permite inclusive que algunas actividades tengan más riqueza, ¿verdad? Eso se permite, ¿verdad? Se permite. Y no sé si contesté a su pregunta. Sí, doctor. Fíjese que en relación a la fecha de publicación de los papers, no hay información, pero por ejemplo, Godino, si no estoy mal, indica la IA que empezó en 1994, nació formalmente con la publicación de significado institucional y personal de los objetos matemáticos. Y Duval publicó en 1993 en el registro, no lo leo porque está en francés, pero su teoría, ¿verdad? Entonces, son muy contemporáneos si comparamos solo Raymond Duval con Godino, pero indica también la misma IA que los registros de representaciones semióticas como que anteceden a finales de los 80, ¿verdad? Algunas personas previas a... Sí, es que yo recordaba que primero salió la teoría de representaciones semióticas. Por eso de que se citan, pero no hay ningún problema porque los dos tienen su particularidad y no hay ningún problema entre vincularlas. Y tiene razón, Juan Godino hizo un escrito donde habla sobre las representaciones semióticas, vinculando esa teoría entre escenarios que se puedan tener con el enfoque ontosemiótico, porque cuando miramos el enfoque ontosemiótico, entre su estructura, habla sobre el objeto matemático y realmente pues son bastante parecidos
sus definiciones en sí. Y pues en la configuración epistémica cognitiva que utiliza el enfoque ontosemiótico, hace una referencia acerca del lenguaje, el lenguaje que tiene que ver también con esta representación semiótica. Entonces, podría decirse que hay alguna parte que sale de la teoría de representaciones semióticas que está vinculado con el enfoque ontosemiótico. Bueno, miremos en este caso hacia una matemática profunda y humana. Pues vuelvo a repetir, es un escrito que estoy haciendo, todavía no se ha publicado, pero quiero dejarles esta frase que aprender matemáticas es un proceso complejo, social y representacional. El educador no debe limitarse a explicar procedimientos. Su labor es diseñar la experiencia arquitectónica donde el estudiante construya su propio significado formal. Entonces ahí es donde nos lleva a esa asimilación del concepto. Bueno, ahora yo les quiero hablar acerca de mi teoría, llevando alguna psicología a la formación simbólica. Entonces, esto es más para la parte de matemáticos que les comento, ya sea puros, aplicados y didactas. Entonces, aquí precisamente, pues, se toman siempre las bases psicológicas de la construcción lógica matemática, la mediación semiótica, el aprendizaje significativo, el aprendizaje guiado y los registros semióticos. Esas son raíces del conocimiento. Ahora, llevando como una acción individual y una mediación social, podemos nuevamente mencionar a Piaget, buscando la acción interiorizada, y a Vygotsky, llegando a la zona de desarrollo próximo, lo que el estudiante no puede hacer solo, lo logra con un mediador guiado, y también el signo cultural, que el lenguaje matemático transforma y organiza una actividad mental del sujeto. Y el significado por descubrimiento, que se tiene por la exploración estructurada de Brunner, desde transitar desde la acción de la imagen al ejemplo, por ejemplo, como sumar 1 más 2 más 3 para descubrir la necesidad de n por n más 1 partido 2. Y el anclaje cognitivo de Auswell, que va relacionando con lo que se va conociendo de la forma sustantiva de a más b al cuadrado, que no es una fórmula vacío, sino tiene una área de un cuadrado. Y llegar a la coordinación semiótica de Duval, que son los tratamientos y las comprensiones del objeto matemático. Ahora, yo les quería señalar que hay una situación que es un peligro muy, muy importante. La educación contemporánea se ha estancado en la fase concreta, en afán de contextualizar la matemática, y se ha desplazado a un lugar central del símbolo formal. Entonces, yo no estoy en contra, vuelvo a repetir, no estoy en contra de que se utilice mucho la matematización, de ver la matemática en todo, no estoy en contra, vuelvo a repetirlo, pero cuando ya se llega a mucho afán, se pierden estas bases y, y apeligra la formalización de la matemática. Entonces, por eso es de que es importante analizar desde los patrones de una situación real, puede ser útil, pero no insuficiente. Necesitamos también permanecer también en la parte de la formalización matemática, sin dejar sus cimientos, sin dejar esa base que fue tan importante. Por eso es de que en la teoría simbolista de educación matemática pura, el símbolo no es una simple abreviatura de ideas, es una estructura cognitiva y epistemológica fundamental. Y quiero señalar, la teoría simbolista de educación matemática no rechaza la psicología. Es más, trata de elevarla. Utiliza los cimientos cognitivos para catapultar al estudiante
hacia el punto del símbolo puro y la demostración formal, que eso es lo que se busca. Busca la teoría, elevar a ese proceso. No dejarlos estáticos solamente con una idea, sino llevar a una formalización, ya que si no hay una formalización de la matemática, eh, no se llegaría a un conocimiento pleno de la misma. Ahora, de la experiencia al símbolo, la base psicológica. Hay una acción concreta de interiorización progresiva, de agrupar con pares con las manos, pero el pináculo simbólico, lo que nosotros queremos llegar a buscar, es llegar de esta parte de agrupar pares para que después se llegue a una expresión donde nosotros decimos que existe un valor K, tal que pertenece a los enteros, donde tenemos que n es igual a 2K, que señala el número par. O también mediar la cultura lingüística y lo social, hablar de todos los positivos, por ejemplo, a llevar a esta representación donde decimos para todo número que pertenece a los reales, x al cuadrado es mayor que cero, o sea, mayor o igual que cero. Estaríamos hablando de que sería, bueno, si estamos hablando de positivo, sería mayor que cero nada más, ¿verdad? Ahora, otro contexto de la universalidad, por ejemplo, la significancia atada de la familiaridad contextual, por ejemplo, la velocidad física, podemos llevarlo a comprender acerca del límite, del pináculo simbólico. Y el descubrimiento de modos inactivos e icónicos, dibujar rectángulos, nos llevaría a la consolidación definitiva del módico simbólico de que el área es igual a base por altura. La coordinación dispersa entre múltiples registros semióticos, que es una base psicológica, nos llevaría al registro algebraico simbólico como un eje rector definitivo. O sea, la idea aquí no solamente es quedarnos en una matemática donde nosotros podamos vivenciarla, sino también permitirle, no restringirle a la matemática para que pueda seguir avanzando en los conocimientos. Es lo que hablaba precisamente el día de ayer. A veces nosotros hacemos una reducción precisamente a la matemática con quererla ver, quererla tocar, quererla palpar, pero en sí no se puede hacer eso. No siempre, o sea, nuestro fin no tiene que llegar a ser eso, pues, porque la matemática, como ente puro, va más allá de esto. Y si nosotros lo restringimos, no permitimos a que nuestro conocimiento pueda llegar a más. Por eso de que señalaba el día de ayer, que nosotros podemos permitir hacer crecer inclusive más el conocimiento matemático sin ponerle eh, una, una representación tangible que la podamos tocar y ver. Hilbert, un matemático muy purista, decía anteriormente una frase que yo le he mencionado mucho, me fascinó y para mí es una frase que utilizo siempre para cuando hablo esto. La matemática no siempre se contamina con la realidad. Eh, Tal vez puede sonar una frase muy fuerte, ¿verdad? Pero es que es así. La matemática no siempre se contamina con la realidad. Por eso es de que se sigue creando nueva matemática, porque cuando la matemática no está en la realidad, se sigue creando nueva matemática. Ayer ponía como ejemplo los números imaginarios. Los números imaginarios y al inicio no tenían una aplicación, pero si ustedes se dan cuenta, es una base también para la física cuántica, ¿verdad? Igual pueden ser otros temas, por ejemplo, hace un par de años se pudo resolver una ecuación un problema del milenio que lo resolvió un matemático ruso que se llama Perelman, que es la conjetura de Poincaré.
ahora ya no es la conjetura de Poincaré, porque ya se demostró, pero esto permite llevar a nuevas concepciones. Cuando no se limita, la matemática permite llegar a nuevas concepciones. Si no, ¿de dónde salió la física cuántica? La física cuántica necesita de esta matemática para subsistir. Entonces, es lo que, a lo que nosotros vamos, ¿verdad? Si no podemos limitar directamente la matemática porque esta sigue creciendo, creciendo mientras nosotros la sigamos investigando. Entonces, hay 7 principios de la teoría simbolista de educación matemática pura. Bueno, Doctor, perdón que lo interrumpa, podría regresar a la presentación anterior. sí, sí, claro. Esto no sé si podría ampliar un poquito más lo que nos ha explicado sobre significatividad atada a la familiaridad contextual y el descubrimiento de nodos. Es que no me quedó tan claro, o quisiera ampliar un poquito lo que usted acaba de explicarnos. Vamos a ver, esta parte, ¿con cuál otra, amigo? Los primeros dos, digamos. Estos dos. Sí. Ya. Es que mire, pues, es que en la base psicológica, nosotros buscamos algo que nosotros familiaricemos, como la velocidad física. Y nosotros podemos utilizar varios contextos. Por ejemplo, le puedo decir otra familiaridad contextual. Podríamos hablar precisamente de, ¿qué le diré? Bueno, el área. Yo el área la miro, y el área o un cuadrado, por ejemplo. ¿Dónde miro un cuadrado? Lo puedo ver en las ventanas, lo puedo ver en algunas figuras que tengo cerca de la casa, en el suelo, en el piso, que hay baldosas que son cuadradas. O el rectángulo, ¿dónde lo puedo ver? Lo puedo ver en los blocks. Bueno, viéndolos como figura de una vista frontal, ¿verdad? Porque si lo miramos en 3 dimensiones ya no sería un rectángulo, sino sería un paralelepípedo rectangular. Entonces, la significancia que estamos hablando de la familiaridad contextual es ver una matemática que pueda ser tangible, que yo la pueda ver en mi contexto, que yo la pueda buscar y pueda buscar esas situaciones en lo que voy viendo. Por ejemplo, yo le digo, les comentaba la semana pasada que mi hijo chiquito, que tenía 4 o 5 años, decía, yo miro matemática en todo, aquí miro un cuadrado, aquí miro un rectángulo, aquí miro un círculo. Entonces, a todo eso se habla sobre una significancia atada a una familiaridad contextual, atada a lo que nosotros estamos viendo en el contexto. Y ahora en los descubrimientos de modos en activo icónico, es dibujar esas figuras. Bueno, yo voy a dibujar un rectángulo, voy a dibujar un cuadrado. Por ejemplo, algunos que utilizan estos modos en activos icónicos son muchas veces los que están estudiando arquitectura, ingeniería civil, que hacen planos y miran ahí esos rectángulos, ¿verdad? Ahí miran esos descubrimientos en activos icónicos. Por ejemplo, yo hablando con un ingeniero civil, y él me decía que la figura más fuerte de todas es el triángulo para ellos, porque el triángulo tiene una base eh, para la construcción, es la que más soporta. Y tiene una lógica, porque todas las figuras o en un plano pueden estar 3 puntos, con 3 puntos que usted tenga, y usted va a tener una situación óptima donde no se mueve su asiento. Por ejemplo, si usted lleva un asiento de 3 patas, esto es mejor que llevar una de 4, porque las de 3 patas va a permitir que no se desequilibre totalmente. Entonces, a eso es lo que se habla sobre el descubrimiento de modo en activo icónico. Ver esas figuras en todo el contexto. Pero el pináculo simbólico es llevar esto a estas situaciones donde nosotros podemos ver estas representaciones simbólicas para poder trabajar esto. Por ejemplo, la velocidad con el límite, con la derivada por medio de la definición del límite. Por ejemplo, los rectángulos, que el área es igual a base por altura. O el triángulo, que es un medio de la base por altura, por ejemplo.
O la definición geométrica, que existen tres puntos que coexisten en el mismo plano, que es lo que señalaba del triángulo con relación a lo que me estaba hablando un amigo que es ingeniero civil, ¿verdad? No sé si contesté a su pregunta. Sí, doctor, muy amable. Ya me queda bien, ya entendí muy bien la idea de la base psicológica. Muy bien, muy bien. Bueno, les comentaba de que en mi teoría, esta es la teoría de la que estoy hablando, y pues para mí esto sería lo óptimo para las personas que quieren estudiar un área específica de matemática, hablando precisamente de cómo se llama, también podría aplicarse en ingeniería muy bien. El centro simbólico tiene una centralidad simbólica, que el símbolo es el núcleo del pensamiento formal. O sea, ya pasando todo lo demás, pasando todas las experiencias, pasando toda la situación de la matematización, tendríamos que llegar a estas definiciones, que es la centralidad simbólica. Lo segundo sería la formalización progresiva, un tránsito intuitivo a lo riguroso. El principio número tres, o sea, voy a hablar acerca del dos primero. Aquí se llevaría de un tránsito acerca de lo que nosotros hemos tocado, lo que hemos palpado con las otras prácticas, a llegar a la parte rigurosa, porque nosotros tenemos que tener una base sólida en ese conocimiento matemático, si no, no hay una transposición didáctica. Llegar precisamente a la abstracción, que se enseña consistentemente, eh, llegar a ese nivel cognitivo, que sería el máximo, a esa abstracción matemática. Después a la universalidad, que transciende el caso a lo particular. Después a la demostración, que es la capacidad de justificar verdades. Y después llegar a un rigor epistemológico, que es mantener la naturaleza pura. Y el 7, que es la significancia formal, que es atribuir sentido a la estructura matemática. Entonces, en sentido lo de la teoría simbolista de educación matemática pura, lo que busca es que no nos quedemos solamente en, en la parte, en la orilla del lago, se podría decir así, sino que pues, nosotros podamos profundizar mucho más. Le digo a la orilla del lago porque en este caso sería la matemática tangible, a la matemática que se ha permitido matematizar, sino llegar a lo más profundo, llegar a conocer más, a sacarle más provecho a estas matemáticas. Como estaba comentando ayer, la matemática es una herramienta para todas las ciencias, pero en sí la matemática es mucho más que una herramienta, es una ciencia formal que permite nuevos conocimientos, nuevas teorías, nuevas formas de pensamiento inclusive. Ahora, el símbolo como estructura del pensamiento. La ecuación no es una regla externa organizada. La mente, perdón, la ecuación no es una regla externa. Organiza la mente para comprender la conmutatividad universal. Entonces, aquí nosotros podemos enseñar diferentes situaciones, pero nos permite generalizar diferentes conceptos como la conmutatividad en la suma y en la multiplicación. Por ejemplo, señalar también que en la multiplicación existe la conmutatividad, pero por ejemplo, en, en la multiplicación de matrices no está la parte conmutativa, al menos que estuviéramos hablando con una matriz identidad, ¿verdad? Que ahí son todas estos estructuras de pensamiento que nos permiten llegar a un formalismo más sólido, ¿verdad? Que ya no enseñamos símbolos sin significado, sino que formalizamos de forma mecánica al vacío. Ya pasamos de enseñar significados sin símbolos a una intuición incompleta y ciega que nos permite en este caso. Entonces, la cubra epistemológica de la demostración, solo les voy a permitir unos minutos, unos segunditos, por favor.
Discúlpenme por el tiempito. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta antes de hablar de esta diapositiva. ¿Cuál es la diferencia entre ver la película de Harry Potter a leer el libro? ¿Cuál sería la diferencia? Buenos días, doctor. Por ejemplo, Buenos para días. mí, que no lo leí todo, obviamente, pero utilizaba cuando leía el libro muchísimo más la imaginación. O sea, cuando yo vi la película fue como, porque ya había leído parte del El libro y libro. eh, pienso que a mí particularmente, cuando leo, por ejemplo, Cien años de soledad o cualquier otro libro y luego veo la película, eh, no causa el mismo efecto. Me gusta más leer porque uno utiliza más su imaginación, se mueve uno hacia esos tiempos, hacia esos movimientos, hacia toda esa energía que se disfruta, pero ese es mi caso. No, está bien. Está bien. Miren, sí, Michael, por favor. Respondiendo también a lo como dice la compañera, fíjese que en los grupos así de donde hay muchos usuarios de matemáticas, siempre sacan una imagen como forma de chiste y ponen un océano refiriéndose al libro y un recipiente con agua refiriéndose a la película, dando a entender de que la película es limitada. La película es un poquito, mientras que el libro es la esencia en sí. Entonces yo lo veo con el ejemplo que dijo ella, el de Cien años de soledad y cualquier otra película que hay. El libro es uno, la imaginación personal, la que pone el límite. Mientras que en la película uno va condicionado al mensaje que el director y el productor quieran dar y cómo lo hayan tomado ellos. Y eso nos condiciona a nosotros, nos da una imagen limitada a lo que ellos quisieron poner. Exactamente. Gracias. Muy buenas intervenciones. Pues es lo mismo que pasa con la matemática. Si nosotros le ponemos un límite, estamos poniendo algo como una película. La diferencia para mí en una película y un libro, y leer el libro, es que la película yo estoy viendo lo que otra persona interpretó de la lectura. Pero en cambio, cuando yo leo el libro, estoy teniendo conexiones a ver mucho más cosas que podría pensar, ¿verdad? Entonces, es lo mismo con la matemática. Al contextualizarlo no está mal, pero es una perspectiva de todo lo que puede ser matemática. Y es por eso que uno de los aspectos que busca la teoría es, bueno, vuelvo a repetir, esto es más para la orientación matemática y tal vez ingeniería, es llegar a la demostración, llegar a entender las matemáticas exige construir verdades lógicas. La afirmación, por ejemplo, de la suma de dos números pares es par, nosotros la podemos llegar a simbolizar. Por ejemplo, la afirmación, tenemos la afirmación, después la simbolización de m es igual a 2a, que significa un número par, n es igual a 2b, que significa par, que en este caso pertenecen a los enteros. Entonces ya llegamos a m más n, que es 2a más 2b, y llegamos a esta estructura estructural que nos lleva a una universalidad. Entonces, nosotros llegaríamos como a la conclusión de A más B que pertenecen a los enteros, el resultado es necesariamente par por la condición que se puso inicialmente. Y este símbolo permite una mente finita que opera con certeza sobre infinitos casos, que es lo que nos permite esta situación. Entonces, las implicaciones, Doctor, perdón, dos dígame, preguntas. dígame. No sé si puede regresar. Voy a evitar que usted pase a la siguiente antes de Ah, hacerlo va. regresar siempre, disculpe. Bueno, no se preocupe. Dentro de la demostración, como uno de los elementos o partes claves de su teoría, ¿verdad? Esta teoría
aclaro, soy administrador de empresas, entonces hay cosas Sí, muy sí, básicas que de repente pregunto, pero esta no se preocupe. teoría, por el efecto demostración, es más para una teoría matemática educativa a nivel universitario o cómo se aplicaría para niños. Esa es una de Pero, mis preguntas. Luego le planteo la otra. no, muy bien. No, gracias. Mire, realmente la estructura de esto es más para el ámbito matemático. En este caso, como usted está en la parte económica, ¿verdad? Y tal vez en conceptos de economía, de economía específicamente, se permitirían en algunos aspectos. En cuanto a la parte de primaria, preprimaria, tal vez llegar a unos conceptos más simples como la generalización, decir, todo número multiplicado por 2 es par, por ejemplo. Todo número, ahí se podría utilizar en esos conceptos, pero sí es muy limitado porque los chicos, dependiendo de la edad que tengan, su nivel de abstracción no es tan alto. Entonces, no, mm, si se quisiera utilizar la teoría, tendría que ser un nivel más, mucho más básico. Por ejemplo, llegar a que ellos puedan generalizar, ya no demostrar específicamente para ellos como chicos, sino tal vez llegar a generalizar, que es lo que se buscaría en este caso. No sé si me expliqué. Sí, doctor, sí, ya le entendí la adaptación que se tendría que hacer definitivamente, ¿verdad? Sí, es que estaríamos hablando de algo irreal en el caso de que los chicos lleguen a hacer una demostración, al menos que sea una demostración muy elemental, muy básica, o hacer una demostración no tan rigurosa, pues ir buscando alguna situación, por ejemplo, si yo sumo dos números pares, siempre va a ser par, entonces ellos tendrían que interactuar con números. Y por ejemplo, se podría llegar a algo formal, decir que dos números sumados pares dan un número par, justificándolo, ¿verdad? O por ejemplo, si yo sumo dos números impares, me va a dar un número par, que tendrían que ir haciendo esas partes. ¿Y cómo sé que son pares? Ah, porque se pueden dividir dentro de dos, que sería un ejemplo que se podría señalar acá, que sería una de las situaciones. Entonces, podríamos, vamos a ver, permítame, voy a utilizar mi tablet para explicar. Deme un momentito. No sé si está aquí o está en mi maletín. Permítame un momentito. No, Le puse la voy a plana. abrir una Mimi. Miremos, pues. Vamos a ir pensando en algunas situaciones inclusive con lo que le estoy señalando, tendría que utilizarse tal vez en tercero primaria, güey, o que ellos vayan buscando algunos ejemplos muy particulares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de explicarles de esta manera, ¿qué pasaría si yo sumo dos números pares? Entonces, por ejemplo, enseñarles, permítanme ver, ahí está. Creo que no salió la herramienta. Entonces, todo depende precisamente del nivel de enseñanza que se tenga. Si yo busco enseñar una rigurosidad en estos chicos, definitivamente voy a fracasar porque su mente no está tan madura para entender y esta, estos conceptos tan puros, ¿verdad? Solo permítame que no quiere salir las herramientas o ya salieron atrás. Ah, no. ¿Qué pasó con esto? Ahí está.
Bueno, miremos acá, pues, por ejemplo, si yo le digo a los chicos, sumen dos números impares, por ejemplo. Entonces, pues ellos comenzarían sumando 1 más 3, es 4. Por ejemplo, 3 más 5, que sería 8. 5 más 7, que serían 12. 7 más 9, por ejemplo, que sería 16. 9 más 11, que nos daría 20. Ah, bueno, entonces ya con esta parte de la suma, ¿cómo sé que un número es par? Ah, pues porque se puede representar como 2 por un número, ¿verdad? El 4 lo puedo representar como 2 por 2. Este como 2 por 4. Este como 2 por 6. Este como 2 por 8. Este como 2 por 10. Entonces, al momento que todos los números están multiplicados por 2, es porque es un número par. Entonces, podríamos generalizar de que cualquier número que está de la forma de 2 por k es un número par. Pero hay otras formas de saber que, según Baldor, ¿cómo sé que un número es par? Porque tiene terminaciones 0, 2, 4, 6, 8, que son las terminaciones que tienen que tener para ser un número par. Como este es 4, entonces es par. Como este es 8, este es par. Como este termina en 2, es par. Como termina en 6, es par. Como termina en 0, es par. Entonces, a esta parte de generalidades sí se permite llegar, señalar de esta situación, ¿verdad? Y podríamos pensar en otra situación, que podría ser la suma de números pares, por ejemplo. 2 más 2, que nos daría 4. 2 más 4, que nos daría 6. 2 más 6, que nos darían 8. 2 más 8, que nos daría 10. O sea, si nosotros seguimos colocando más valores acá, también vamos observando que quedan pares. Entonces, aquí ya podemos llegar y a señalarle a los chicos con ejemplos muy particulares, que ellos vayan interactuando para ver si los números son pares en estos dos casos. Si yo sumo un número, eh, si sumo dos números impares, me da un par, y si sumo dos números pares, que me da par, que serían algunas situaciones que se podrían ir señalando, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Sí, doctor, ya le entendí muy bien y con el ejemplo me quedó mucho más claro. Solo mi segunda pregunta es en relación a la diapositiva también, con relación a la conclusión. Ahí te voy. Lilian, ¿sí? Solo para agregar lo que estaba explicando, doctor, ahorita, recién estaba yo hablando con los compañeros con los que tenemos clases en línea. Me dijeron que los ayudara con las pruebas T. Entonces, Ajá. con mucho gusto les dije y empecé. Justo eso que usted está explicando ahorita viene en las pruebas T para los jóvenes de primero, segundo y tercero básico. Entonces, cuando usted dice, y el compañero preguntaba, ¿verdad? En mi opinión muy particular, soy maestra de primaria y trabajé varios años en el área primaria. Eh, Esos conceptos de saber si un número tiene mitad o tercera y así, esos son los caracteres de divisibilidad que todos sabemos y eso es con lo que uno inicia Exacto. para estos niños. No se puede dar un concepto mayor por lo que usted mismo dice de que su cerebro está procesando toda la base y en mi opinión muy particular, lo he dicho, que el problema de las fracciones en los jóvenes es porque no tienen el concepto previo de caracteres de divisibilidad que se da en los primeros años de primaria, ¿verdad? Entonces Así ahí es. es donde se enseña todo ese tipo de conceptos, saber cuándo un número tiene mitad, un número tiene tercera, un número tiene quinta, todos esos conceptos son muy básicos ya para llegar a todo esto de lo que estamos viendo nosotros, que a nosotros particularmente también nos llama mucho la atención por el tema de que cómo fuimos enseñados desde nuestros inicios.
en la escuela, ¿verdad? Entonces, sí, muy buenísima la explicación, pero solo para ese dato nada más, doctor. No, muchas gracias, sí, con mucho gusto. No, la idea es ir enseñando esas particularidades, ¿verdad? En este caso, pues, entender cómo se procesa el cerebro del niño y del adolescente y del adulto son cosas muy distintas, ¿verdad? Muy distintas. Muy bien, y continuamos con el compañero que nos estaba Ah, sí. señalando. Ya, doctor, ya me queda clara dentro de su teoría cómo la demostración se aplicaría a primaria, a esa extrapolación. Lo último, en conclusión, dice A más B pertenece a Z, el resultado necesariamente es par. ¿Esa conclusión no sería 2A más B? Y bueno, es que al hablar de que en este caso tenemos, sí, sí, podría ser en este caso el 2A más B porque al momento de multiplicarse por 2 y va a ser par, ¿verdad? Entonces, Sí. al momento de tener el que esto pertenece a los reales, el resultado es necesariamente par porque se multiplica por el 2. Así es. Gracias. Ah, muy bien. Bueno, entonces la didáctica del docente en la teoría de simbolista de educación matemática pura habla, por ejemplo, el objeto de pensamiento, la expresión x más y al cuadrado. Aquí vamos del desarrollo algebraico, expandir mecánicamente. Se puede hacer una representación visual como la que habíamos hablado de un binomio al cuadrado utilizando los algeblocks que son tan comunes. Después, el significado verbal, explicar la relación de las propias palabras, que x al cuadrado más y al cuadrado no es lo mismo que esto, definitivamente. No es lo mismo, pero sí es x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado, que eso sí, a eso sí sería igual. Porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estudiantes tienen este error. Este error, x más y al cuadrado, ponen que es x al cuadrado más y al cuadrado, pero hace falta estos dos componentes que necesariamente se tienen que llevar a un contraste estructural, comparar, que es distinto a esta expresión. Por eso es de que se necesita llegar a demostrar formalmente el origen de dónde sale el 2xy, para que los alumnos entiendan que esto no es igual a esto. Entonces, el docente no se limita a pedir resultados, sino que desafía al estudiante a habitar el símbolo. Entonces, habilitar el pensamiento matemático superior nos lleva a una intuición, pasando a una representación, llegando a una estructura formal. Entonces, mi propuesta busca volver al equilibrio de la educación. El contexto inicia del viaje y la psicología construye los andamios para que la matemática alcance su plenitud y la mente se vuelva verdaderamente libre cuando solamente es capaz de gobernar este lenguaje simbólico, formal, ¿verdad? El lenguaje simbólico no es el fin del aprendizaje, es la puerta a la entrada de la universalidad. Ahora, yo quería señalar algunas cuestiones aquí. Miremos, pues, porque vieran qué interesante es cuando se utiliza estas situaciones en los chicos, ¿verdad? Llegar a hacer algunos constructos. Yo sé que ustedes conocen esto, ¿verdad? Los algeblocks lo conocen muy bien. Solo permítanme un momentito que no miro a las herramientas, creo que las quité otra vez. Eh, Qué bonito es cuando el chico llega a asimilar estos conceptos, ¿verdad? En este caso, pues, imaginémonos cuando nosotros, bueno, voy a utilizar también fondo. Voy a poner aquí un fondo, voy a poner azul, que nosotros sabemos de que tenemos estas figuras. Bueno, como estos son los algeblocks, por ejemplo. Aquí jugamos con ellos, dependiendo del nivel, ¿verdad? El nivel puede ser muy básico. Vamos a decir que esta longitud es X
por lo tanto esta longitud es X. Como es un cuadrado, esta longitud es X y esta es X. Entonces, ¿cuál sería el área de esta figura? ¿Cuál sería el área de esta figura? X cuadrado. X cuadrado. X cuadrado. Ahora, nosotros sabemos de que esto mide X porque tiene la misma dimensión que esto. Miren, esto mide X, pero a esto le vamos a llamar 1. Entonces, ¿cuál sería el área de esta figura? Y. ¿Cómo? Sería X, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos 1, este sería 1 y este representaría el área de 1. Entonces, yo le puedo presentar a los chicos una expresión así, X al cuadrado más 2X más 1, por ejemplo. Entonces, esto significa, los coeficientes me van a decir cuántos necesito de estos. Yo voy a necesitar 1 de estos, voy a necesitar 2 de estos y voy a necesitar 1 de estos. Entonces, yo lo que tengo que formar con esto es un cuadrado o un rectángulo con estas figuras. Entonces ya empiezo a hacer una manipulación de objetos y podemos inclusive utilizar estas partes para ir utilizando estas figuras. Lo vamos a ajustar un poquito más esto. Y aquí ya tenemos un cuadrado. Pero ¿cómo dijimos que se llamaba esto? Esta longitud. Dijimos que se llamaba X. Y esta longitud, 1. ¿Cómo se llamaba esta longitud? X. ¿Y esta? 1. Y si yo encuentro el área de esta figura, entonces sería X más 1 por X más 1. Esto sería X más 1 al cuadrado, llegando al concepto de un trinomio cuadrado perfecto, manipulando objetos geométricos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros le podemos explicar a los chicos esta situación, ¿verdad? Que de dónde viene este 2x, porque aquí tenemos x al cuadrado, aquí tenemos esta figura que representa x y a este 1. Y para formar un cuadrado de estos, nosotros necesitamos estos 2x, ¿verdad? Y llegamos a esa generalidad que nosotros estamos buscando. Igual hubiera podido ser si yo quiero utilizar estas figuras para un producto notable. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me dijeran, bueno, multiplique x más 1 por x más 2? Ah, bueno, ahí tengo que verlo de diferente manera, porque en este caso yo necesito una figura de x, porque esto va a representar mi x y este va a representar mi x. Pero en uno yo tengo que utilizar un añadido de 1. Por eso es de que le voy a poner aquí 1. Así tengo mi x más 1. Pero en el otro tengo que tener x más 2. Entonces vamos a poner esta figura colocando estos valores. Por eso les digo, este es un ejemplo que ya lo han utilizado muchos, no es algo novedoso, pero sirve para el fin que estamos hablando el día de hoy. Entonces, nos hace falta esta parte y esa la vamos a rellenar con estos cuadraditos. Entonces, ya tengo el x más 1 en este lado y el x más 2 en este lado, porque si yo sumo x más 1, llego a x más 2. Y acá tengo mi x más 1. Pero contemos entonces las figuras. Aquí tendría x al cuadrado, x, 1 y 1. Si sumamos, tenemos un x al cuadrado. ¿Cuántos x tengo? 3x. ¿Y cuántos números tengo? 2. Entonces llego al producto notable de esta escritura. Esto, vuelvo a repetirlo, buscando los patrones que hemos estado estableciendo. Igual usted podría enseñarle a los estudiantes utilizando en números normales. Por ejemplo, ya que sé que a más b al cuadrado es igual
a al cuadrado más 2a más b al cuadrado, por ejemplo, yo puedo señalar, hagamos algo solamente para probarlo, 5 al cuadrado. 5 al cuadrado yo lo puedo hacer como 5 más 3 al cuadrado, por ejemplo. Yo sé que obviamente esto es 5 por 5 que nos llega a 25, ¿verdad? Pero para que la mente del chico se amplíe, podemos utilizar esto para corroborar exactamente que llegamos al 25. Por ejemplo, 2 al cuadrado más 2 veces a, que es 2, por b, que es 3, más 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Es 4. 2 por 2 por 3 son 12. Y acá 9. 9 más 3, 9 más 12 es 21 más 4 es 25. O sea que sí se cumple con esta. Sí estamos observando que se cumple con esta. Usted le podría poner otros números como 7 y volverlo 3 más 4, viendo que se va a cumplir aún haciéndolo con estos números. Obviamente, si el estudiante va a saber que esto da 25, pero si usted le ayuda a transitar esa situación, viéndolo desde la parte aritmética, para que cuando llegue a álgebra no se le complique, lo va a ir asimilando muy bien. O por ejemplo, yo sé que si yo multiplico a más b por a menos b, esto nos va a dar a al cuadrado menos b al cuadrado. Ahí podemos ir utilizando ejemplos como, ¿qué pasa si yo utilizo 4 más 1 por 4 menos 1? Que son cuestiones que nos pueden ir ayudando a asimilar estos conceptos, ¿verdad? En este caso, 4 más 1 me daría 5 y 4 menos 1 me daría 3 y si los multiplico me da 15. Pero si yo utilizo esta escritura desde el inicio, me va a quedar 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que 4 al cuadrado es 16, menos 1 al cuadrado que es 1, y esto me daría 15. Entonces, ir comparando estas partes va a ir ayudando al estudiante a ir asimilando estos conceptos, llevando de algo particular a algo general, que eso permite ir ampliando estos conceptos. No sé si me doy a entender, chicos, por favor, pregunten, si no. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, en el caso de la teoría es más estricta para esto, aunque sí se puede hacer una adaptación para primaria, tendría que ser adaptaciones como estas, por ejemplo, que permitan ayudar a generalizar algunos conceptos. Por su parte, pueden ir utilizando mucho la matematización porque a ellos les es más fácil ir asimilando, relacionando conceptos matemáticos. Por ejemplo, como lo hablaba en la primera sesión que nosotros teníamos eh, en matemática, en teoría de matemática como disciplina científica 1, eh, podemos ir utilizando algunas generalizaciones como estas, como las que habíamos utilizado, para explicar las fracciones por medio de monedas guatemaltecas. Ir señalando, por ejemplo, que, permítame ver, saber que este quetzal representa a la unidad, pero también que tenemos otras monedas también, como la moneda de 10 centavos, que va a representar a una fracción de la unidad, una moneda de 25 centavos que va a representar otra fracción de la unidad, y así sucesivamente. Hay otras monedas, ahí está la de 5 centavos, sí, la de 50. Esta de 50 y esta de 5 centavos. Y todavía existe una más que ya no se utiliza. Yo creo que los chicos de hoy en día ya no la utilizarían como la moneda de un len. Ya no se ve mucho en circulación.
Pero aquí es donde nosotros podemos ir también utilizando esto para llegar a sentidos más amplios como las fracciones. Ya que decía la compañera que ese es un problema, ¿verdad? Por ejemplo, un décimo representa a los 10 centavos porque yo necesito 10 monedas de 10 len para formar un quetzal. Este es un cuarto porque necesito 25 de estas para llegar a un quetzal. Este un medio. Este un veinteavo porque yo necesito 20 de 5 centavos para llegar a un quetzal. Y este un céntimo. Entonces nosotros podemos ir haciendo comparaciones. Por ejemplo, señalar que dos monedas de 5 centavos es equivalente a una moneda de 10 centavos. Y si lo miramos en fracción, aquí este sería un veinteavo. Y acá un veinteavo. Y esto es igual a un décimo. Entonces, eh, llegamos a estas comparativas donde nosotros podemos ir enseñando estas situaciones. Si sumamos un veinteavo más un veinteavo, ahí se señalaría que tenemos dos monedas de 5 centavos. Y esto es equivalente a un décimo, señalando fracciones equivalentes, ¿verdad? Que estas dos fracciones son equivalentes porque representan la misma cantidad numérica. Ahora, igual en el caso de la ficha de 25. Si yo tengo dos fichas de 25, esto es equivalente a una de 50 centavos. Pero también podríamos señalar que podríamos construir también 50 centavos con monedas de 10. Solo que necesitaríamos 5, ¿verdad? Entonces, esto, si lo miramos así, serían dos monedas de 25 centavos. Esto es igual, esto es equivalente a una moneda de 50 centavos y esto es equivalente a 5 monedas de 10 centavos. Y estas tres son equivalentes. Vamos a repetir. Y aquí podemos ir utilizando diferentes situaciones para hacer suma de fracciones con monedas, etcétera. Hay diferentes cosas que explicaba en el curso anterior para llevar a este chico a una asimilación del concepto y haciendo relación con cosas que tiene en el contexto guatemalteco, ¿verdad? Bueno, chicos, no sé cómo les pareció. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que tengan? ¿No? Muy bien. Bueno, chicos, voy a detener la grabación porque